Detrás de los muros del palacio, se dice que una decisión silenciosa se ha desarrollado con una velocidad sorprendente. Se afirma que el rey Carlos ha aprobado un movimiento discreto que pocos vieron venir, mientras el príncipe Andrés es trasladado en silencio a una granja remota en Norfolk. Sin fanfarria, sin declaración, solo distancia repentina y preguntas sin respuesta. Los cortesanos susurran sobre estrategia, tiempos y contención mientras las cámaras buscan pistas. Entonces, ¿es esto un retiro temporal, un exilio permanente o un paso calculado para estabilizar la monarquía mientras la presión aumenta desde todas las direcciones esta noche? A lo largo de Gran Bretaña y más allá. Ahora, un movimiento hecho en silencio. Lo que comenzó como susurros dentro de los pasillos del palacio ahora ha surgido como una de las decisiones reales más trascendentales en años. Según personas cercanas al monarca, el rey Carlos ha autorizado personalmente la reubicación discreta de su hermano menor, el príncipe Andrés, a una granja en la finca de Sandringham en Norfolk. Esto no fue un ajuste rutinario, ni un arreglo temporal disfrazado de practicidad. Fue un movimiento deliberado hecho con urgencia e intención, diseñado para cerrar un problema creciente antes de que se saliera aún más de control. El momento es imposible de ignorar. La decisión se finalizó en febrero de 2026, justo cuando un renovado escrutinio reavivó la antigua y controvertida asociación de Andrés con el difunto Jeffrey Epstein. Las fuentes describen las últimas revelaciones como impactantes y angustiosas, reabriendo heridas que el palacio esperaba que lentamente se desvanecieran del enfoque público. Para el rey Carlos, el momento exigía acción, no declaraciones, no demoras y ciertamente no otra ronda de debates internos. Aquellos familiarizados con el proceso insisten en que esto no vino de asesores ni comités. Fue el rey interviniendo directamente, asumiendo la responsabilidad total de una situación que se había vuelto cada vez más volátil. Detrás de escena, el lenguaje usado era revelador. Los informantes dicen que la reubicación se enmarcó como una forma de contener a Andrés, una palabra que dice mucho sobre la seriedad de la preocupación. Se dice que el monarca cree que cada intento de su hermano por existir independientemente o permanecer vagamente conectado a la vida real pública solo creaba nuevos riesgos. Cada aparición, cada avistamiento, cada momento captado por las cámaras amenazaba con reavivar la ira pública y socavar la frágil credibilidad de la corona. El movimiento a Norfolk, en contraste, ofrecía aislamiento, distancia y control. Esta decisión también fue moldeada por la aguda conciencia del rey Carlos sobre el sentir público. No necesitaba que le gritaran ni que lo confrontaran para entender el estado de ánimo de la nación. Incidentes recientes, incluyendo que Andrés fuera visto montando cerca de Windsor y sonriendo a las cámaras, alarmaron supuestamente al rey. Para muchos, esas imágenes simbolizaban una falta de responsabilidad. Para Carlos, señalaban que la situación ya no podía manejarse pasivamente. Acelerar la salida de Andrés del Royal Lodge y redirigirlo a una granja lejos de la vista pública se convirtió, en la mente del rey, en el único camino responsable que quedaba. Crucialmente, esto no se enmarcó como castigo en conversaciones privadas, sino como necesidad. Se dice que el rey acordó financiar en privado el alojamiento de Andrés y proporcionarle una modesta asignación para gastos de vida, subrayando que esto no era abandono. Sin embargo, los límites estaban claros. Andrés ya no operaría en el espacio difuso entre privilegio real y exposición pública. Norfolk fue elegido precisamente porque ofrecía separación, tanto física como simbólica, de los centros de visibilidad real. Aquellos cercanos al palacio dicen que la decisión se ejecutó rápidamente, casi en silencio, porque la demora misma se consideraba peligrosa. Un plan que el rey creía inútil a menos que se ejecutara sin vacilación. Así, sin fanfarria ni explicación pública, se trazó una línea. Lo que parece en la superficie una simple reubicación es, en verdad, una intervención decisiva que remodela el futuro de Andrés y señala hasta dónde está dispuesto a llegar el rey Carlos para proteger la monarquía, incluso cuando significa actuar solo. Ahora, ¿qué movimiento secreto hizo el rey Carlos para remodelar el futuro de Andrés? ¿Y podría esta decisión silenciosa cambiar la monarquía para siempre? Mantente con nosotros. Fuera de la vista antes de que fuera demasiado tarde. La decisión de trasladar al príncipe Andrés nunca se trató simplemente de dónde viviría. En su núcleo, se trataba de visibilidad, más importante, de acabar con ella. El rey Carlos había llegado a un punto donde permitir que su hermano permaneciera incluso vagamente en el ojo público ya no era tolerable. Cada aparición inesperada, cada avistamiento casual llevaba el riesgo de reabrir la indignación que el palacio ya no podía permitirse gestionar. Las fuentes cercanas al monarca dicen que el objetivo era claro e intransigente:
Andrés debía desaparecer de la vista pública, no temporalmente, sino de manera definitiva. El momento que cristalizó esta determinación ocurrió en Windsor. Andrés fue visto conduciendo por la zona, pasando frente a equipos de cámaras, saludando y sonriendo desde su vehículo como si nada hubiera cambiado. Para los observadores, el gesto parecía insensible. Para el palacio, era alarmante. Imágenes como esa, dicen los informantes, socavaron meses de esfuerzos cuidadosos para distanciar a la monarquía del escándalo. Sugirieron comodidad, confianza e incluso desafío en un momento en que la paciencia pública ya estaba agotada. Para el rey Carlos, fue un recordatorio claro de que las restricciones informales ya no eran suficientes. Lo que pesaba fuertemente sobre el rey era su profundo entendimiento del sentir público. No necesitaba asesores que le explicaran la ira que hervía más allá de las puertas del palacio. La sentía en los titulares, en los comentarios y en la persistente sensación de que la confianza en la institución seguía siendo frágil. El monarca, según quienes conocen su pensamiento, era muy consciente de que la tolerancia de la nación tenía límites. Permitir que Andrés continuara apareciendo, incluso involuntariamente, corría el riesgo de sobrepasarlos. Esta conciencia moldeó la urgencia detrás de la reubicación a Norfolk. El movimiento fue diseñado para eliminar encuentros casuales con cámaras, prevenir momentos no planeados de visibilidad y retirar a Andrés de entornos donde su presencia podría desencadenar nueva controversia. No se trataba solo de proteger a Andrés del escrutinio, sino de proteger a la monarquía de las consecuencias de su continua exposición. Cada saludo, cada sonrisa, cada fotografía llevaba un costo que la institución ya no podía absorber. El enfoque del rey se basaba en el control del daño, pero también en la preservación. La credibilidad, una vez perdida, es dolorosamente difícil de restaurar. Los informantes del palacio describen un creciente temor de que cualquier percepción de indulgencia o indiferencia profundizaría el cinismo público hacia la corona. Al actuar de manera decisiva, el rey Carlos buscaba enviar un mensaje sin palabras, que entendía la gravedad de la situación y estaba dispuesto a actuar en consecuencia. Retirar a Andrés de la vista pública también tenía un propósito más amplio. Permitía al palacio recuperar el control de la narrativa para reemplazar la imprevisibilidad con estructura. Norfolk, distante de los centros reales y la actividad mediática, ofrecía un escenario donde la visibilidad podía gestionarse de manera estricta y consistente. El objetivo no era el espectáculo, sino el silencio, no la explicación, sino la contención. Detrás de puertas cerradas, esta estrategia se consideraba esencial para la supervivencia de la monarquía en un momento de escrutinio prolongado. El rey no reaccionaba a un solo incidente, sino a una acumulación de riesgos que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. Permitir que esos riesgos continuaran sin control habría invitado a más daños, no solo a su reinado, sino a la institución que tiene la responsabilidad de proteger, ya que las consecuencias de la inacción se volvían imposibles de negar. ¿Y cómo planeaba el rey navegar los riesgos crecientes que amenazaban la supervivencia de la monarquía? ¿Se mantendrá la tradición o colapsará? Manton atento. De privilegio a aislamiento. Con la decisión de retirar al príncipe Andrés de la vista pública, la atención se centró rápidamente en a dónde iría, y la respuesta reveló cuán caída había quedado su posición. Durante años, Andrés había vivido en el Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en Berkshire que reforzaba silenciosamente su identidad como miembro senior de la realeza. Incluso después de su dramática caída en desgracia, la propiedad era más que una residencia. Era un símbolo de estatus, continuidad y privilegio, ubicada cerca de Windsor y del corazón de la vida real. Dejarlo atrás no fue un ajuste menor. Fue una ruptura. Fuentes reales indican que ahora se espera que Andrés desocupe el Royal Lodge y se traslade a la finca de Sandringham en Norfolk, un área tradicionalmente reservada como retiro privado para el monarca y no como base para royals marginados. Esto por sí solo marcó una fuerte degradación, pero los detalles hicieron el mensaje aún más claro. El destino previsto es Mars Farm, una antigua granja que tiene poca semejanza con los entornos anteriores de Andrés. Donde Royal Lodge ofrecía espacio, grandeza y prestigio prolongado, Mars Farm ofrece modestia, separación y contención inconfundible. La propiedad en sí subraya la magnitud del cambio. Mars Farm es una antigua granja de 5 dormitorios, mucho más pequeña que cualquier cosa que Andrés haya ocupado en décadas. Se encuentra en terrenos pantanosos por debajo del nivel del mar, un detalle que de inmediato llamó la atención de los informantes y levantó discretamente cejas dentro de los círculos reales. Esto no fue un descuido. Las fuentes enfatizan que la propiedad fue seleccionada personalmente por el rey Carlos, reforzando la idea de que este movimiento fue deliberado tanto en sustancia como en simbolismo.
Para Andrés, el contraste no podría ser más marcado. El Royal Lodge había representado durante mucho tiempo su lugar residual dentro de la institución, incluso mientras su papel público desaparecía. Mars Farm, en contraste, representa distancia del palacio, de la visibilidad y de los adornos de la vida real que una vez lo definieron. El entorno es más tranquilo, más remoto y alejado del corazón ceremonial de la monarquía. No hay grandes salones ni entradas majestuosas que hablen de rango. En cambio, hay aislamiento, practicidad y control. Aquellos cercanos a la situación enfatizan que esta reubicación no se trata simplemente de logística o conveniencia. Es una declaración. Al mover a Andrés de una residencia real prominente a una modesta granja en la finca de Sandringham, el rey Carlos está señalando una recalibración clara de la posición de su hermano. No es un patrón de espera temporal ni un lujo oculto disfrazado de humildad. Es un reconocimiento interno visible de que Andrés ya no ocupa el espacio que antes tenía dentro de la jerarquía real. La elección de Sandringham agrega otra capa, siendo una de las fincas más personales del rey. Permite supervisión sin exposición. La presencia de Andrés allí puede gestionarse silenciosamente, lejos de la atención impredecible que lo seguía en Windsor. Sin embargo, también lo coloca firmemente bajo la autoridad del rey, reforzando que este capítulo de su vida ya no es suyo para moldear de manera independiente. Para los observadores del palacio, el movimiento se interpreta como una eliminación del status senior sin necesidad de declaraciones formales. Los títulos pueden permanecer en papel, pero la proximidad al poder, al prestigio y a la visibilidad ha sido decisivamente eliminada. Royal Lodge representaba lo que Andrés solía ser. Mars Farm representa lo que se ha convertido, una figura reubicada, reducida y remodelada por las circunstancias, mientras las implicaciones de esta degradación continúan repercutiendo en la monarquía. Entonces, ¿qué significará la reubicación silenciosa de Andrés para la monarquía? ¿Exilio simbólico o un sutil cambio de poder? Apenas estamos comenzando a verlo. Una propiedad silenciosa bajo un escrutinio ruidoso. A medida que la reubicación de Andrés a Mars Farm pasó de la planificación a la realidad, el foco se desplazó bruscamente del simbolismo a la practicidad, y con ello surgió una nueva ola de preocupación dentro del palacio. Lo que se había seleccionado como una solución discreta se convirtió rápidamente en una fuente de ansiedad creciente. Mars Farm, la antigua granja de 5 dormitorios en la finca de Sandringham, nunca fue diseñada para albergar a una figura real de alto perfil, y los informantes comenzaron a cuestionar si alguna vez podría hacerse adecuada, sin importar cuánto esfuerzo se invirtiera. Casi de inmediato, aparecieron señales de una extensa renovación de seguridad. Se reportó que constructores e ingenieros trabajaban en la propiedad, instalando portones seguros y actualizando sistemas avanzados de alarma. También se preparaba la infraestructura de comunicaciones, un requisito esencial para cualquier residencia real, incluso una destinada a permanecer fuera de la vista. Estas medidas no eran cosméticas, reflejaban la seriedad con la que el palacio veía los riesgos que rodeaban a Andrés, a pesar de su retiro de la vida pública. Sin embargo, incluso con estas mejoras en marcha, persistían las dudas. Las fuentes reales cuestionaban en silencio si Mars Farm podría cumplir verdaderamente con los estándares de seguridad esperados para alguien del perfil de Andrés. La ubicación en sí generaba preocupaciones. Al situarse en terrenos pantanosos por debajo del nivel del mar, la granja presentaba desafíos que iban más allá de la apariencia. Expertos en seguridad supuestamente se preocuparon por los puntos de acceso, la visibilidad y la resiliencia a largo plazo, cuestiones mucho más fáciles de manejar en propiedades reales construidas para ello que en una granja rural convertida. Sumando a la inquietud, se reportó que oficiales de control de plagas fueron vistos en la propiedad. Según el Daily Mail, las visitas estaban vinculadas a denuncias sobre un problema de topos en los terrenos. Aunque tal asunto pudiera parecer menor aisladamente, en el contexto de una reubicación real sensible se convirtió en otro detalle incómodo. Entre los informantes, esto alimentó un sentimiento de vergüenza y reforzó el temor de que Mars Farm no era adecuada para el papel que ahora se le pedía desempeñar. Estos desarrollos provocaron intensos debates internos. Algunos cuestionaban si la decisión del rey, aunque firme en intención, podría resultar difícil de sostener en la práctica. Otros se preocuparon por la óptica de invertir recursos significativos en una propiedad que aún podría no ofrecer la protección adecuada. El contraste entre el esfuerzo requerido para asegurar Mars Farm y la relativa facilidad de las residencias reales establecidas solo agudizó la sensación de que este movimiento era tan complicado como decisivo. Al mismo tiempo, los problemas que rodeaban a Mars Farm destacaban la tensión más amplia en el corazón de la situación.
El rey Carlos estaba decidido a mantener a Andrés fuera de la vista pública y lejos de cualquier gasto público, pero hacerlo en privado, sin atraer atención ni críticas, requería un equilibrio delicado. Cada mejora de seguridad, cada ajuste logístico, arriesgaba convertirse en otra historia, otro punto de escrutinio para una monarquía ya bajo presión. Dentro de los muros del palacio, también había una preocupación más silenciosa, la percepción. La idea de que un miembro senior de la realeza, incluso uno desacreditado, pudiera vivir en una propiedad afectada por dudas de seguridad y problemas de plagas era profundamente incómoda para algunos. Planteaba preguntas sobre juicio y planificación, incluso cuando otros argumentaban que la incomodidad era precisamente el objetivo. Mars Farp nunca estuvo destinada a ser glamorosa. Estaba destinada a ser funcional, contenida y discreta. Aún así, a medida que aumentaban los costos y se acumulaban las complicaciones, los susurros sobre si este arreglo podría sostenerse se hicieron más fuertes. Lo que se había planeado como una solución limpia comenzaba a parecer desordenado, y la inquietud en torno a Mars Farm solo añadía a la sensación de que el palacio navegaba territorio desconocido, donde cada problema práctico llevaba un peso reputacional. Pero, ¿cómo resolverá el palacio los costos crecientes y los desafíos ocultos? ¿Podrá Mars Farm contener verdaderamente el caos o es inevitable el desastre? Mantan atento.